vamos a tratar de contestar tres preguntas básicas. Primero, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Bíblicamente, ¿qué es un discípulo? Luego, segunda pregunta, ¿cómo se hace un discípulo? O sea, ¿qué es lo que una persona hace que lo convierte de una persona común y corriente a un discípulo? En este caso, pues estamos hablando, claro, que de discípulos de Jesús. Y tercero, ¿qué es el discipulado? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Verdad? Ahora, es interesante que, aunque usamos mucho la palabra discipulado como, no sé, como ministerio de discipulado, en la Biblia no aparece esta palabra. No aparece así como ministerio de discipulado, ¿verdad? Como si aparece, por ejemplo, ministerio de la palabra, que es la predicación, la exposición de la Biblia. Pero no aparece el ministerio de discipulado. Lo que sí aparece es, pues, el concepto de discípulo, y también hacer discípulos. Esto aparece en la Biblia. Ahora, también es muy interesante ver dónde salen estos conceptos. Resulta que en el Antiguo Testamento solo se menciona 2 veces. Y a partir de Mateo se menciona un montón de veces esto de discípulos, hacer discípulos, un montón de veces en los evangelios, a través del libro de los Hechos. Y una vez que termina el libro de los Hechos de los apóstoles, no se vuelve a mencionar ni una vez. Entonces, en todas las epístolas de Pablo, en las epístolas generales, tampoco no se menciona el término discípulo ni hacer discípulos. Solo en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Resulta que cuando entramos al ministerio de Jesús en Mateo, pues ya se habla de discípulos. Esto no era algo nuevo para Jesús. Había discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, que eran, dice, sus seguidores. También la Biblia menciona que habían discípulos de Moisés. Ellos, los líderes de Israel, se llamaban así mismos discípulos de Moisés. También se menciona que llegaron discípulos de los fariseos que ayunaban. Entonces, cuando Jesús entra en la escena, este asunto del discípulo es un concepto que ya existe en la nación de Israel, a pesar de que durante el Antiguo Testamento solo se menciona 2 veces. Pero ellos tenían este concepto de seguidor, del imitador, del discípulo, ¿verdad? Lo que hace Cristo a través de su ministerio es que toma ese concepto y lo va moldeando hasta dejarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un concepto diferente del que se tenía antes. Entonces, ahora cuando hablamos de un discípulo de Jesús, lo vamos a estudiar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús lo moldeó. Jesús tomó el concepto al inicio de su ministerio y durante esos 3 años, y al final, cuando resucita y manda el Espíritu Santo, el concepto de discípulo queda modificado. Ya no es lo mismo que los discípulos, digamos, como seguidores, como aquellos hombres seguidores de Juan el Bautista o seguidores de los fariseos. Ahora implica algo más. Y lo vamos a ver a través de comparar la Escritura con la Escritura. Para los que están llevando lo de cómo estudiar la Biblia, hay una regla que es que la Biblia no es de interpretación privada, ¿no? Y que para entender un concepto o un término tenemos que comparar la misma Escritura y ella se define a sí misma. Entonces veamos estos 2 pasajes que están en la primera página, Hechos 4:32 y Hechos 6:2. Leamos Hechos 4:32. Tal vez alguien me pueda hacer el favor de leerlo. Hechos 4:32, si tiene una Biblia, o si no, en las hojitas que le di está aquí abajo, al final. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Entonces dice que estamos ya luego de la venida del Espíritu Santo. Bueno, ya Jesús se fue para el cielo y ya vino el Espíritu Santo y ya ellos empezaron a predicar y hay muchos que se convirtieron. Dice que había una multitud de los que había creído, era un montón de gente que habían creído, que se habían convertido, que eran salvos, ¿verdad? Y ahora vienen estos
mismos en Hechos 6:2 y dice, bueno, lo voy a leer yo. Entonces los 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. Dice que la multitud eran los discípulos. Entonces la multitud de los que habían creído, de Hechos 4:32, es esta misma multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? Eso era en el contexto de que estaban nombrando los diáconos. Pero lo que queremos ver es que la multitud de los que habían creído es la multitud de los discípulos. Entonces el discípulo es el que se convierte, el discípulo es el salvo, el discípulo es el santo. Entonces, si queremos entender el concepto de un discípulo de Jesús, tenemos que entender que todos los creyentes somos discípulos. Ok, la Biblia dice la multitud de los que habían creído, ¿verdad? La multitud de los discípulos. También, si podemos ver otros ejemplos en Hechos 6:7, ahí mismo en el contexto de Hechos, como Jesús dejó el concepto al final de su ministerio, dice Hechos 6:7 en la página 2, ahí se los puse, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces se multiplicaban los que creían, se multiplicaban los discípulos, los creyentes, los santos, los salvos. Entonces, si una persona es salva, si una persona es creyente, si se convirtió, es un discípulo. Entonces, todos, el cuerpo de Cristo, somos los discípulos. Vean, antes de que Jesús resucitara, bueno, antes de su pasión y muerte, durante su ministerio terrenal, él tuvo discípulos que no eran salvos. Él tuvo discípulos que le siguieron por un tiempo y luego se alejaron. Judas es un ejemplo. Habían discípulos, pero que luego se apartaron. Habían discípulos que luego los rechazaron. Había discípulos que luego se fueron para atrás porque eran como solo los seguidores. Pero ahora, con la venida del Espíritu Santo, ahora con el asunto de que la salvación es por gracia, no por obras, ahora que somos salvos por creer, por arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo, entonces cada cristiano, cada persona que se convierte, pasa a ser de los discípulos. Los discípulos somos los santos. Vea, por ejemplo, en Hechos 11:26, estaban allí en Antioquía y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces los cristianos son los discípulos, los que creen, se salvan, son discípulos. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos sus discípulos.